Biocultores, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada lunes le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos. Un placer nuevamente estar en este día lunes porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas, doctora Netza. Así es, Pepe, y pues ahora llegó la primavera. Y entonces confiemos en que con la primavera pues llegue también algo de alegría, de gozo en medio de esta pandemia que todavía está, ahí vamos, ahí viene la tercera ola. Entonces, pues confiemos que la primavera nos represente algo de reconstitución. Pues Pepe, las noticias bioéticas siguen dando y pues en esta ocasión, si me lo permites, me gustaría comentar que se publicó en El País, este periódico español de gran relevancia, uno de los más importantes del mundo, una noticia donde varios científicos en varios países, pero en esa nota el que dio la entrevista, etcétera, fue el científico argentino José Polo, donde dan a conocer esta cuestión de que se están logrando en pseudoembriones, los llaman pseudoembriones porque no son embriones como tal en el sentido más puro biológico, que se logra con la fusión del espermatozoide y el óvulo, sino que aquí los están logrando a partir de pues una técnica que es como la clonación reproductiva a partir de células de la piel. Pero solo es material, o sea, son modelos genéticos, ellos así lo llaman, por eso se llaman pseudoembriones, porque son modelos genéticos que permiten hacer investigación y no tienen, digamos, la semilla, las células que permitan el desarrollo del cerebro, ni de los órganos característicos propios o sea, no tienen todo el material para poderse convertir en fetos, o sea, que sigan un desarrollo como el embrión natural, el logrado por la fusión del espermatozoide y el óvulo, y den lugar a un feto y a un humano eventualmente. No, aquí no. Aquí solo contienen cierto material genético, no son funcionales, son similares a los embriones humanos, pero no son funcionales y no tienen el material que permita el desarrollo del cerebro ni de la placenta, o sea, no tienen esas células que permitan el desarrollo de estos dos tejidos. Entonces, pero sí contienen el suficiente material genético para que permitan investigación más allá de los 14 días, que es el límite que en este momento la legislación internacional permite investigación en los embriones. O sea, a partir de los 14 días ya se tiene que parar para evitar que ese embrión efectivamente siga su desarrollo y se convierta en feto y en humano. Entonces, interesante porque pues esto hace que se allane un poco o en un mucho estos dilemas, cuestionamientos éticos de estar utilizando embriones humanos para investigación, pero que después viene el drama de cómo se desechan, de cuándo se para la investigación y que le pone muchos límites porque llegan los 14 días, pues no terminan las investigaciones y tienen que desecharlos. Entonces aquí, estrictamente hablando, no son embriones en el sentido purista, clásico, del biologista incluso del embrión, pero sí contienen el suficiente material genético para hacer incluso investigaciones más allá de los 14 días permitidos. Pepe. Sí, totalmente de acuerdo con lo que estás comentando, muy interesante porque el debate justamente es un debate de carácter, yo diría, teológico, metafísico, sobre la cuestión de la esencia humana y todo lo que implica, ¿no? Yo estaría, y lo digo con toda certeza, a favor de este tipo de experimentaciones, sobre todo porque los resultados son muy prometedores, ¿no? No solamente es una cuestión de experimentar por experimentar,
sino el beneficio de los resultados que pueda dar lugar para el tratamiento de enfermedades hoy pues incurables, ¿no? Creo que la investigación con este tipo de elementos biológicos, que son o componentes biológicos humanos, no implica que sean humanos. Y por la otra parte, dice que toda historia tiene dos caras, ¿no? O tiene dos aristas. La parte importante que destaco en este momento es justamente el avance que puede llegar a tener en el ambiente de la salud, en el ambiente del tratamiento de enfermedades, en la prevención de las mismas, por supuesto. Y es aquí también donde aparece otro de los puntos claves de disputa, de confrontación, de preocupación, que es justamente que la manipulación genética puede traer una meritocracia salvaje, ¿no? Hace poco leía yo una entrevista muy interesante que justamente en este mismo diario que tú mencionas se le realizaba a un Nobel de literatura, a un escritor japonés, Kazuo Ishiguro, que alertaba justamente, claro, este tipo de alertas se dan desde distintas partes y barreras y trincheras, pero en este caso, esta entrevista que se le realiza a este importante escritor, Premio Nobel de Literatura, habla justamente cómo, y desde mi punto de vista le dan el blanco, que gran parte de los problemas que se derivan de la investigación de la manipulación genética están justamente centrados en que actualmente a nivel mundial contamos con un modelo de negocios de estas grandes corporaciones que a fin del día son las que meten toneladas y toneladas y millonadas de dólares a ese tipo de investigaciones y que no favorece el bienestar de los seres humanos en su conjunto. Es decir, el problema de la justicia, y si hay una mejora o hay este tipo de mejoras humanas, pues la pregunta es, ¿y quiénes son los que van a ser objeto de los resultados de tales investigaciones? Y evidentemente la meritocracia, las grandes élites, no solamente van a tener un estado de bienestar derivado de una opulencia económica obscena, sino que paralelamente tendrán acceso pues a una mejor calidad de vida, a mejores seres humanos, ¿no? Recordarás por allí el programa que tuvimos sobre el Frankenstein, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de investigaciones tiene aportaciones, tiene debates en distintas esferas, pero hay que siempre estar atentos a la cuestión de la justicia y a la cuestión del beneficio real que se le puede dar a la humanidad en su conjunto a partir de esos resultados. No sé qué pienses, doctora Netza. Totalmente de acuerdo, Pepe. Desgraciadamente, los resultados siempre son a dos niveles. O sea, uno general, donde sí siempre se logra cierta aportación, cierto beneficio de razón social que eventualmente nos alcanza a todos. Por ejemplo, las vacunas en general, no hablando de las vacunas ahorita en particular del COVID, pero desgraciadamente siempre hay una parte de la historia que se pierde en el sentido de los beneficios particulares, donde solo tienen acceso pues los que tienen los recursos para comprar ese tipo de situaciones o de esos beneficios ya muy, muy particulares. Pero bueno, me parece que aquí la ciencia y la tecnología da un paso adelante en el sentido de ya no tener que usar embriones humanos en el sentido puro biologista, sino ahora ya un modelo genético, porque ni siquiera es correcto llamarlo pseudoembrión, sino en un modelo genético que semeja a este embrión humano sin las partes sensibles, como es la capacidad de desarrollar el cerebro ni la placenta, pero con el suficiente material genético que permite incluso investigaciones más allá de los 14 días y esto eventualmente seguramente traerá más conocimiento que bien aplicado nos va a representar beneficios en materia de investigación y salud. Muy bien, Pepe, pues te sigo robando ahí un poco el micrófono para la otra noticia que quiero compartir con los biocultores y contigo, donde Inglaterra en febrero de este año
hace un mes, suspendió el tratamiento con bloqueadores hormonales en niños transexuales. Y lo suspendió, o sea, paró esta situación porque, por un lado, no se tiene un conocimiento así firme, amplio, con amplia experiencia de los efectos secundarios a largo plazo. Y pues no se tiene porque, obvio, la única forma de saberlos y conocerlos es hasta que ese niño se vuelva adulto y se vea con mayor certeza qué consecuencias a todos los niveles se tiene por el uso de bloqueadores hormonales en edad temprana. Entonces, una es una razón de salud, de no tener todavía una evidencia franca. Ahora, el problema es que nunca se va a tener mientras no se permita que se use en la adolescencia o en la niñez y esperar a que se vuelva adulto, pues para ver qué pasa. O sea, la única forma de saber qué pasa es permitiendo que pase. Entonces, ahí está un poco atorado el asunto. Y la otra razón es que no se tiene un consentimiento informado por parte de los niños para permitir que se apliquen estos bloqueadores hormonales, que la mayoría de las veces la información pues la dan terceros, ya sean los padres, ya sean los tutores, y no precisamente el niño de forma directa. Y aún así el niño pues se considera que todavía no tiene toda la capacidad, toda la madurez psicológica que se requiere para autorizar este tipo de intervenciones. Ahora, aquí entender que en el niño no es posible el consentimiento informado por puras cuestiones legales. El consentimiento informado es válido legalmente, es un instrumento legal única y exclusivamente para mayores de edad. O sea, también entender eso. No va a ser posible tener consentimientos informados en una figura legal que la misma ley no permita que tenga consentimiento informado. Lo que se puede tener es asentimiento informado, que no tiene validez legal, estrictamente hablando, pero pues sí es un instrumento que permite saber, tener constancia del sentir y entender del menor. O sea, la misma ley se hace la trampa porque dice, pues, como no tengo consentimiento informado, no puedo aplicarle a algo, a alguien que ni sé cómo se le va a afectar y que requiero su consentimiento informado. Pero la misma ley prohíbe o no permite, mejor dicho, no prohíbe, sino que no permite el consentimiento informado en menores de edad. Entonces, está ahí como una traba legal, ético-legal, porque efectivamente, vamos a suponer, ¿no? O sea, mi hijo es transexual y yo autorizo que le apliquen el bloqueo hormonal, pero a la larga resulta que tiene repercusiones de salud graves, importantes, y pues ya lo hice sin su consentimiento. Entonces, hay ahí como que varias lagunas que ameritan reflexión, análisis, por lo mientras, y mientras se da esas reflexiones y análisis y se destraban las situaciones, Inglaterra bloquea la política pública valga la redundancia, del bloqueo hormonal en niños transexuales. Pepe. Yo creo que aquí es donde está justamente la virtud de la capacidad científica y de los criterios científicos al utilizar el principio ético de precaución. No podemos, la ciencia justamente, a partir de esos experimentos horribles que todo el mundo de alguna forma tiene conocimiento durante la Segunda Guerra Mundial, tanto por alemanes como por norteamericanos, hay que decirlo, ¿no? Cuando hablamos de esos experimentos siempre pensamos en los nazis, pero también los Estados Unidos hicieron experimentos brutales, ¿no? Como el caso Tuskegee, en donde querían tener información y, bueno, dejaban seguir cierto tipo de experimentos con seres humanos, ya sea con propósitos bélicos o con propósitos clínicos, pero justamente el principio de precaución que surge y que va a la par del propio desarrollo de la bioética, creo que ha permitido que a la ciencia sea prudente
en el momento de tener este tipo de prácticas. Y claro, la noticia anterior que nos acabas de brindar, pues también puede traer esperanza para que cierto tipo de experimentos o cierto tipo de prácticas clínicas, en este caso del bloqueo hormonal, pues pueda ser realizado en otro tipo de modelos, ¿no? Es decir, no soy genetista, no soy clínico, evidentemente, pero los modelos han dado como resultado el aprovechamiento de cierto tipo de investigaciones que otrora requerían de seres humanos, pero que a partir de este tipo de modelos salvamos de alguna forma el sufrimiento o un daño mayor del beneficio que se pudiera llegar a esperar. Y no solamente, hay que decirlo, los seres humanos han sido benefactores de modelos alternos, sino incluso los animales no humanos. No sé si tú recordarás que durante muchas décadas o toda la historia, por ejemplo, en el ámbito de la veterinaria, pues tenían que tener prácticas sobre perros sanos o gatos, ¿no? Y aquello pues era toda una situación incluso de trauma, hasta incluso para los propios estudiantes, pero con el avance de las nuevas biotecnologías, de las nuevas ingenierías, de los nuevos modelos, pues afortunadamente hoy un estudiante de veterinaria puede tener prácticas clínicas sin llegar a utilizar animales vivos o animales sanos. Entonces, creo que la salida para este tipo de experimentos, como tú bien señalabas, donde se requiere ver todo un proceso y al no saber en qué va a derivar el día de mañana, pues el principio de precaución y la prudencia dice, bueno, mejor detengámonos, posiblemente esperemos y veamos otras vías o otras alternativas que no implique poner en riesgo este tipo de población, doctora Netza. Sí, yo creo que dices bien, efectivamente, usar a la ciencia y a la tecnología para como una vía alterna. Y efectivamente existen ya estos sistemas, estos modelos matemáticos de sistemas complejos donde se atiende una situación muy, muy específica y se genera este modelo, donde, obvio, pues no con una exactitud al 100%, pero sí se puede vislumbrar a futuro qué puede o qué no puede pasar. Y de esta forma, pues incluso a lo mejor volver a usar los bloqueos hormonales, pero con mayor conocimiento y mayor seguridad para los jóvenes, y no que al rato tengamos un problema de salud pública por hacer algo en aras de la equidad de género y etcétera, y todo este movimiento, pero con resultados a nivel de salud, pues no deseables y graves, que sería lo preocupante. Muy bien, pues ¿qué más nos tienes, Pepe? Pues mira, una noticia grave, cambiando en el área, nos pasamos a hablar al área ecológica, y es que en México el lago de Cuitzeo, que es el segundo lago más grande de nuestro país, ya se encuentra en peligro de extinción, de total sequía. En décadas pasadas o en años anteriores, lo normal es que en tiempos de sequía, en estos meses que va enero, febrero, marzo, ¿no? Esos meses críticos donde no tenemos agua o no hay lluvias, el porcentaje de que el lago se secaba, por ponerlo entre comillas, pues iba del 20 al 30%. Hoy apenas, durante el mes de marzo, ya está alcanzando casi del 60 al 70% de sequía. Y esto derivado, pues, de la tala inmoderada, de la expansión de la construcción. Como es un lago precioso, quien tenga la fortuna de conocerlo o de haberlo conocido, habría que hacer esta anotación, pues sabrá que es una zona de paisaje natural precioso. En su mayor parte está colocada en el estado de Michoacán. Hay una parte que incluso toca la parte del estado de Guanajuato. Y pues bueno, ya sabrán los asentamientos irregulares, los fraccionamientos que surgen en su entorno, ¿me explico? Y bueno, esto siente las alarmas porque pues México no es precisamente un país que cuente con grandes recursos de agua, y hoy por hoy el hecho de que este lago,
ya se encuentre al borde del colapso, pues implica que los que van a seguir, o el primer lago, que es el lago de Chapala, pues también tenga o vaya a tener este tipo de problemas, o lagos preciosos, como el lago de Pátzcuaro, también en el estado de Michoacán. Entonces, es lamentable, el problema del agua se nos viene encima, los pronósticos de sequía para este año son brutales. El año pasado no fue justamente un año de que hayamos tenido muchas precipitaciones pluviales, y creo que la gran crisis, no solamente a nivel de México, sino a nivel internacional, va a ser el problema del agua. Ya al inicio de año había una disputa por el agua en algún estado del norte del país. Hubo por ahí todo un zafarrancho que lamentablemente derivó incluso en pérdidas de vida. Y creo que la crisis medioambiental, la fractura por donde se nos va a venir esta hecatombe va a ser justamente por el problema del agua. El agua, que diría el filósofo Tales de Mileto, el padre de la filosofía, es el arjé, es el arquetipo de la vida, se está acabando, y se está acabando a nivel planetario. Los polos se están derritiendo, los glaciales, recordemos que este tipo es también de los grandes proveedores de agua dulce. Y bueno, si a eso le sumas la contaminación de los desechos tóxicos que van a parar a nuestros ríos, pues la cosa que se viene es una cosa complicada. No sé cómo están las cosas allá en Puebla. Bueno, en la Ciudad de México, en algunas delegaciones ya es no es una noticia, sino ya es una realidad que se vive de manera cotidiana, la falta de agua. Y hoy por hoy, la noticia que aparece de que el segundo lago de nuestro país esté al borde del colapso, pues bueno, habría que sentarnos, o más que sentarnos, habría que ponernos ya de pie y comenzar a trabajar. Doctora Netza. Así es, y entender que nos corresponde a nosotros, o sea, a la sociedad. Eh, Simplemente ahorita, ¿no? La política gubernamental es no a las energías sustentables, entonces eso hace que otro tipo de energías más contaminantes pues sean las que se estén privilegiando. Realmente, yo tengo un familiar que es geofísica y ella me platicaba que México es uno de los países más pobres en reservas acuíferas. Entonces, esto realmente sí nos debería de preocupar porque hay poblaciones que ya pasan hasta un mes sin agua. Simplemente ayer en una población aquí del estado de Tlaxcala, escuchaba que llevan 20 días sin agua y que pues no es una población así que tú digas alejada de la civilización, al contrario, es una población muy céntrica, es que muy cerca del centro del estado y llevan 20 días sin agua y por la misma muchísimas poblaciones en el país, o sea, no solo en una u otro estado, sino en el país. Entonces, eh, pues se torna urgente la presión social, justo lo que dije, que la sociedad se levante, que no se siente, que se levante y que empiece a ejercer presión para que las políticas públicas favorezcan las energías sustentables y favorezca mecanismos de rescate de mantos acuíferos, porque si no, o por lo menos el desarrollo de tecnología que permita la conversión de agua salina en agua dulce. Porque en alguna ocasión, no recuerdo hasta dónde leí que decía, la tercera guerra mundial no va a ser por el petróleo, va a ser por el agua. Y entonces, a tono de broma decíamos que había que volver a hacer Mad Max, la película esta con Mel Gibson, donde el pleito era el petróleo. Dice, no, hay que volverla a hacer porque el pleito va a ser el agua, o sea, realmente te vas a matar por un vaso de agua. Pues en aquellos ayeres se decía que la Tercera Guerra Mundial. Con esto de las teorías de la conspiración, no sabemos si esto tuvo algo que ver con la Tercera Guerra Mundial, esto de la pandemia, pero la tercera, cuarta, quinta o la guerra que sea, va a ser por el agua. Y esto ya de verdad, entendiendo que somos de lento entender los humanos,
nos obliga a estar recalcando esto una y otra vez, porque efectivamente la urgencia ya está. Lo que tenemos que evitar es que se convierta en emergencia, es decir, en una situación donde literal no tengas agua ni para tomar y empiece una afección en la salud grave por simplemente no tener agua para tomar. Ya olvídate todo lo demás. Pepe. Sí, terrible. Y bueno, también otra noticia, bueno, por una noticia buena, una noticia que es de esas noticias que dan esperanza en este tipo de pandemia, es que nace el primer bebé en México con anticuerpos contra el COVID-19 porque su madre fue vacunada durante el embarazo, ¿no? Esta es una noticia extraordinaria que nos llena de esperanza a nivel de humanidad. Y este bebé que nació en San Luis Potosí, con estos anticuerpos contra COVID-19 ya de manera natural, es una situación pues de alegría, de esperanza, y también pone pues el énfasis en que las vacunas sí dan una gran, no solamente un gran resultado para quien las utiliza, sino incluso para las nuevas generaciones. El hecho de que ya en México estén naciendo bebés es el primero, pero seguramente vendrán otros casos en cascada, ¿no? Nos llena de esperanza, no solamente en el ámbito del conocimiento científico a partir de la utilización de las vacunas, sino que es una de esas noticias que dan alegría y que dan luz y que dan sentido al quehacer humano. Doctora Netza. Sí, Pepe, aunque fíjate, se supone, bueno, hasta donde yo sabía que a las embarazadas no se les vacunaba, entonces yo me quedé en que no estaba la vacuna para embarazadas, pero bueno, finalmente por ahí lo sucedió, lo hicieron, y sí, bastante alentador ver cómo podríamos decir que ya nació el primer niño generación COVID, o sea, la auténtica generación COVID, ya nació el primer niño COVID, o sea, de la generación COVID, y vacunado, o sea, de alguna forma vacunado, porque pues ya transfirió la vacuna hacia él y le generó anticuerpos, que ese es pues la gran interrogante. Ahora, quizás ese niño, fíjate, digo, ojalá lo hagan con la prudencia, el respeto y el decoro que amerita, pero creo que ese niño deberían de convertirlo en sujeto de investigación porque me parece que sería el modelo más ideal para ver cuánto tiempo duran los anticuerpos, o sea, al cuánto tiempo desaparecen los anticuerpos y si el tiempo en que tiene anticuerpos es demasiado largo, incluso ver si se necesita o no la siguiente vacuna. O sea, ese niño, desde el punto de vista de investigación científica, vale oro y te digo, ojalá lo hagan con el decoro, el respeto que merece, porque, o sea, es un niño vacunado a priori, o sea, literal vacunado a priori, que permite y que va a estar ahorita en un contexto pues bastante protegido, bastante cuidado, pero que permite ver con mayor exactitud cuánto tiempo dura la inmunización. Y de esta forma, evaluar al cuánto tiempo se requiere la segunda vacuna o incluso si ya no se requiere la segunda vacuna. O sea, muy interesante, muy interesante este evento, por lo que todavía se desconoce con respecto a las vacunas, la inmunidad desarrollada, la segunda vacuna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muy interesante esto que acaba de suceder, que además, pues, un evento afortunado porque el niño, ahora sí que sin medirla y sin saberla, ya está vacunado, ya está protegido y ahora simplemente ver este evento, qué tanto conocimiento puede aportar a la inmensa ignorancia que todavía tenemos en esta materia de vacunación, inmunología, protección, etcétera. Pepe. Sí, recordemos que ya estamos a un año, en febrero, que fue el primer caso
de COVID, finales de febrero, si mal no recuerdo. El primer caso fue el 27 de febrero del 2020 en la ciudad de México. Creo que fue un turista que provenía de Italia. Y bueno, a un año justamente nace este bebé con esos anticuerpos, pero en esta recapitulación de a un año del COVID que estamos viviendo, recordemos que, y lamentablemente ya estamos casi cerca de los 200,000 fallecidos en nuestro país. Se habla, por ejemplo, de que alrededor de un 25% de la población en México ha tenido ya contacto con este tipo de virus, aunque es un porcentaje menor el que ha presentado síntomas, ¿no? Y que de estos que han presentado síntomas, pues es un porcentaje todavía menor, lamentable, y que por ser menor, bueno, no deja de ser lamentable, casi ya 200,000 muertes en el lapso de un año, y que de estos fallecimientos, pues la peor parte pues se la ha llevado las personas que han tenido 60 años o más. Creo que el porcentaje es que el 63% de los decesos ha ocurrido en adultos mayores, pero también creo que es el momento de recapitular, doctora Nelsa, es el momento de reflexionar sobre qué es lo que como sociedad vamos a hacer de aquí en adelante y a un año, insisto, de la pandemia, dado que el 73% de los adultos en México padecen o padecemos, me tengo que apuntar yo ahí también, de sobrepeso u obesidad. 34 millones de mexicanos padecen hipertensión arterial y solamente de estos 34 millones tiene cierto control o incluso cierto conocimiento de que lo padecen, ¿no? Y sin contar sobre los 12 millones de personas que tienen diabetes y un número indeterminado de personas que tienen este tipo de padecimientos y que también actualmente lo ignoran. Entonces, a un año de la pandemia, estos son los números, a un año de la pandemia nace este bebé y a un año de la pandemia, creo que la pregunta bioética tiene que hacer y cuáles son los pasos que tenemos ya que comenzar a tomar en cuenta para, no solamente para este tipo de pandemia, para otras pandemias y para otros fenómenos naturales como el de la disminución en los niveles hídricos y del agua a nivel mundial y por supuesto en nuestro país, doctora Netza. Mira, yo creo que a estas alturas, ya más que la bioética, la sabiduría ancestral, o sea, donde dicen, lo que puedas cambiar, cámbialo, lo que no se puede cambiar, no es posible cambiarlo, y la sabiduría consiste en saber la diferencia entre unas y otras. Y una de las cosas que a un año de distancia no podemos negar es el nivel de entendimiento de la mayoría de la población, que no necesariamente está ligado al nivel de escolaridad. Y el otro es la idiosincrasia que nos distingue. Estoy hablando exclusivamente de México, y que desgraciadamente pues en otros países se ha visto el mismo fenómeno. O sea, de pronto excesivamente ilustrados, pero excesivamente ignorantes o necios, reacios a entender cosas básicas, excesivamente soberbios, excesivamente individualistas, excesivamente afectados en estas nociones de solidaridad, de empatía. Y yo ayer, en tono de broma, con un amigo queridísimo, decíamos, para la bola 25, vamos a la tercera, pero digo, ya sucedieron tres cosas. Los que tuvieron la capacidad de entender ya entendieron, los que a su vez entendieron ya se adaptaron y tienen fuertes posibilidades de ser sobrevivientes, y los que no, Pepe, pues nos guste o no, van a fallecer, no tanto por la cuestión viral, sino por la actitud, la incapacidad, las incompetencias que como persona tienes para enfrentar una situación de esta magnitud. Entonces, te digo, de pronto se impone pues la sabiduría ancestral, donde hay cosas que no se van a poder cambiar, y una de ellas es
pues esto, o sea, la soberbia, la ignorancia, la necedad, factores idiosincráticos individuales ahí muy arraigados que no permiten el sentido ético, la buena moral ante este tipo de eventos, pero que pues va a haber un precio social que vamos a tener que pagar. Esto no significa siéntate en la apatía y pues, ay, bueno, o sea, no hay nada que hacer. No, la lucha sigue, el estar justo este ejercicio que hacemos cada lunes y que los biocultores nos hacen el favor de acompañarnos y cada vez más, lo cual me llena de mucha alegría, mucho gozo, de estar reflexionando, de estar ejercitando ahí la red geviana, de estar insistiendo, de aunque parezca que de pronto la batalla se pierde, estar una y otra y otra y otra y otra vez, insistir en lo mismo, estar dando ejemplo. O sea, a donde vas, a donde estás usando tu cubrebocas, en los lugares públicos usas tu cubrebocas. A mí en mi lugar de trabajo me pusieron la apicultora porque la protección facial que traigo, un día la voy a poner aquí en el Biotics News, me dicen la apicultora. Es la forma en que das ejemplo, en que das este mensaje de no bajen la guardia, no bajen la guardia, porque de pronto ves ya ahí a los compañeros de trabajo sin cubrebocas, desayunando en grupo, jajaja, jojojo, como si dejándose llevar por esta retórica sin ver que el verde tiene un tono naranja que nadie puede negar. Entonces, yo creo que esa es parte de la solución, Pepe. Yo creo, Pepe, que esas son las acciones. El no perder el ritmo, el seguir insistiendo, el seguir haciendo estos ejercicios reflexivos y al final se va a imponer lo que se va a imponer. Los que entendieron tienen posibilidades de sobrevivir, los que nunca entendieron tienen posibilidades de dañarse e incluso de fallecer. La realidad es la realidad, Pepe. Pepe. Sí, la verdad, el diario El País, nuevamente este diario que publica artículos maravillosos, recientemente justamente publicó las 5 estrategias para prepararnos para la próxima pandemia y da algunos elementos. El primero, reforzar los sistemas de salud, que fueron los primeros que recibieron el primer golpe, la parte clínica, en ese afán de desmantelar la salud pública. Creo que el primer paso que no podemos dejar pasar es justamente darle el lugar que se merece a la salud pública, al personal sanitario, ¿no? Tan golpeado, tan incomprendido, tan salvajemente incomprendido por toda la sociedad. Creo que debemos empezar por ahí. Un segundo momento es justamente el preparar a la ciudadanía, como tú lo has bien comentado, para que cada quien haga su parte. Los mismos sistemas de educación desde nivel kinder, primaria, pues deben de incorporar justamente la responsabilidad social que nos debemos los unos a otros y que de repente en este afán, como tú lo señalas, individualista, egoísta, en donde la educación es vista como la única forma de hacerme de recursos, ¿no? Es decir, estudia para que tengas dinero y no estudia porque vas a tener un mejor planeta, una mejor sociedad. Creo que esta forma de preparar a la sociedad y claro, aquí yo apelaría a la reforma de los planes de estudio en nuevos contenidos que eduquen justamente en ese sentido ético y bioética para niños, es el momento clave, ¿no? Y obviamente la de coordinarnos, practicar. Hay quien dice que incluso deberíamos de hacer ejercicios, así como lo hacemos cuando viene un temblor, que tenemos una o dos prácticas anuales, pues también tener y comenzar a tener este tipo de prácticas a nivel de sociedad, no solamente a nivel del uso de cubreboca, la desinfección y demás, sino incluso también en establecer estrategias prácticas a nivel de los negocios, ¿no? Recordemos de que el comercio en general, pues fue y no se siguen recuperando, sigue siendo una cuestión brutal. Y por supuesto, el revisar, el perfeccionar los manuales de estrategia, las propios códigos o guías críticas para caso de emergencia, creo que también
no debemos dejarlo ni tirar la toalla ya nada más porque tenemos una guía, sino que las guías y las estrategias y los planteamientos y los semáforos y demás, pues no es algo que deba de quedar ya como algo instaurado, sino algo en constantes plan de revisión. Y finalmente, y creo que aquí está a un año de la pandemia, el aprovechar esto que se ha denominado como la nueva normalidad, ¿no? ¿En qué sentido aprovechar? Pues ver todo lo que ha surgido, todas las adaptaciones que hemos tenido, todo la experiencia que hemos vivido en términos virtuales, y creo que debemos aprovechar cada uno de estos pasos para tener una mejor sociedad y un mejor planeta en donde vivimos, que por cierto es el único planeta en donde podemos realizar nuestro ideal de felicidad. Doctora Netza. Así es, Pepe. Enfocarnos en nuestras fortalezas. O sea, ahora que fortalecer nuestras fortalezas, identificar nuestras debilidades, trabajarlas, reestructurarnos, aprender de la lección. Simplemente aprender de la lección. Nos despedimos, Pepe. Pues un placer, un privilegio. Gracias. Nos vemos el próximo lunes, porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas. Así es. Biocultores, pues ahí está. Los retos siguen. Esto no se ha acabado. Se nos viene la tercera ola. Tenemos que aprender de las dos previas. Hay que aplicar las lecciones que aprendimos y para que simplemente en cada embate que se nos venga, seamos más los sobrevivientes y de mejor forma. Y para eso, recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la siguiente. Gracias. Buenas noches.